Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, El Almirante del Sol. Parte 12. Capítulo 111, Isla Abelan. Nuevo Mundo. GA, oficialmente Marine Grand Line Abelan Branch, es una base marítima ubicada en el Nuevo Mundo. Fue establecida en la isla de Abelan y estaba al mando del vicealmirante Zuru. La isla Abelan es una isla circular con una costa escarpada salpicada de altos pilares rocosos. La base naval se encuentra en el centro de la isla boscosa. La única forma de entrar es a través de la puerta de acero reforzado. Al fin y al cabo, la base naval está en el Nuevo Mundo y deben estar preparados para afrontar cualquier situación que pueda surgir. Muchos piratas capturados en el Nuevo Mundo fueron encarcelados temporalmente aquí antes de ser trasladados a Impel Down. Blaise y su unidad llegaron a la base por la mañana. Nada más desembarcar de la nave, se encontró con una cara conocida, Gion, que salió a saludarlo. Oh, Gion. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, ¿cómo estás? Blaise sonrió. Han pasado casi 2 años desde la última vez que se vieron. Él ha notado grandes cambios en Gion, ya sea en su apariencia, personalidad o fuerza. Sabía que ella se había vuelto fuerte y también capaz de usar Aki. Por lo tanto, con su personalidad, a diferencia de antes, Gion parecía maduro, encantador y seguro de sí mismo. Bien. Respondió Gion con alegría. En cuanto regresaste, lo lograste, derrotaste a los piratas de la velocidad. No has cambiado nada. Sus acciones sorprendieron a mucha gente, piratas y marines por igual, como yo mismo aprendí aquí de observación, pude darme cuenta de que eres muy fuerte. ¿No me estás elogiando demasiado? Blaise y Gion conversaron durante unos minutos antes de retomar un tema serio. Fue genial hablar con alguien conocido. ¿Dónde se celebra la subasta? Preguntó Blaise. Lo siento, no lo sabía porque estaba ocupada con el entrenamiento. Vamos a ver a Zuru-san, ella te contará todos los detalles. Por supuesto. Blaise siguió a Gion hasta la base, que constaba de varios edificios y grandes estructuras que servían como centro de operaciones. Regis y Quina lo acompañaron, mientras que Rocinante permaneció en la nave. Lo único inusual es que el lugar está lleno de mujeres. Casi no vio hombres. Bueno, después de todo, es la base de mando de Zuru-san. Sabía que el vicealmirante Zuru comanda una tripulación compuesta íntegramente por mujeres marines. Este lugar parece ser el hogar y el campo de entrenamiento de las mujeres marines. ¿Lo es? Preguntó Gion, mirando a Quina. Al mirarla, vio en ella a su yo más joven. Es una recluta de la marina bajo mi mando. Es muy buena con la espada. Dale algunos consejos cuando tengas tiempo libre, respondió Blaise, y luego miró a Quina. Quina es de Gion. Estuvimos en el mismo campo de entrenamiento. Es buena con la espada y también muy fuerte. Quina miró a Gion con admiración. Si incluso Blaise elogiaba sus habilidades, entonces debía de ser extraordinariamente buena. Tras conocer a tantas mujeres fuertes, Quina desechó la idea de que las mujeres no pueden ser fuertes. Ahora, su corazón rebosa de determinación para hacerlo. Al conocer a Gion, quiere preguntarle muchas cosas que la han inquietado desde la infancia. Mirando a Quina, Gion respondió, por supuesto. Ven a vernos esta noche. Sí. Después de eso, Blaise y Gion fueron a la oficina del vicealmirante Zuru, mientras que Regis y Quina permanecieron afuera. En el interior, se podía ver a Zuru-san sentada en su silla, bebiendo tranquilamente su té con un pastel colocado sobre su mesa. Su rostro permanecía inexpresivo, como siempre. Blaise la respeta. Al fin y al cabo, es una marine veterana de la misma generación que Garp y Sengoku, y una de las marines más destacadas del mundo, respetada por muchos. Blaise percibió su Aki, es muy fuerte. No se puede comparar con el de los almirantes, pero sin duda es fuerte para su edad. Con su conocimiento y experiencia, pocos pueden engañarla. No es de extrañar que incluso Doflamingo la respete. Vicealmirante Zuru, ¿cómo está? Haciéndole un gesto con la mano, dijo, basta de formalidades, siéntate. Tú también, Gion. ¿Te apetece un poco de pastel? No, Gion negó con la cabeza. Acepto, dijo Blaise, aceptando el pastel y tragándoselo entero, está buenísimo. Zuru tenía una expresión extraña, ya que no esperaba que reaccionara así. Gion lo miró y pensó, a Zuru-san le gusta mucho su pastel. Fue solo por un instante que Zuru volvió a su comportamiento habitual al encontrarse con situaciones similares cuando estaba con Garp. Luego, pasó directamente al tema de conversación, la subasta. En esta ocasión, Doflamingo subasta una fruta del diablo poco común. Según el informe de inteligencia, hemos confirmado que se trata de una fruta Gol-Gol, un tipo de paramecium. No entiendo por qué Doflamingo estaría dispuesto a regalar una fruta del diablo tan poderosa. Por lo que sé de él, está tramando algo, ya que tiene mucho dinero. Para llamar la atención del noble mundial, dijo Gion tras reflexionar. Es posible, porque he oído que muchos nobles están interesados en la fruta. Zuru-san, ¿sabe dónde se celebrará la subasta? Aún no se ha confirmado la ubicación, pero se espera que esté en el Nuevo Mundo. La subasta es el mejor lugar para derrotar a Doflamingo, pero el problema es si aparecerá en persona. Blaise lo duda. En definitiva, en la línea temporal original, la fruta fue robada por criminales enviados por Tesoro. No podrían haberlo hecho bajo la supervisión de Doflamingo. Blaise sabía que Doflamingo se convertiría en un Shichibukai antes de atacar Dressrosa. Si no se equivocaba, esto ocurriría poco después del incidente de la subasta. Una vez que se convirtiera en señor de la guerra, sería problemático derrocarlo sin una razón sólida. Claro que a Blaise no le importaban los títulos de señor de la guerra, pero no quería ser reprendido por Sengoku. El mejor momento que se le ocurrió para enfrentarse a Doflamingo fue cuando éste atacara a Dressrosa. ¿Qué crees que deberíamos hacer, Zuru-san? Preguntó Blaise. Depende de ti. Pero debes tener en cuenta que, piratas, no es lo mismo que capturar piratas.
No puedes simplemente irrumpir en la subasta y hacer lo que te dé la gana. Por lo tanto, piénsalo bien antes de actuar. Te avisaré en cuanto reciba información sobre dónde se celebrará la subasta. Blaise asintió y se puso de pie. Me despido entonces. Capítulo 112. Subasta. Blaise salió de la oficina mientras Hyun lo seguía. Blaise la miró y le preguntó, Hyun, ¿estás libre? Quiero estirar un poco los músculos. Hyun sonrió. Ella tenía intención de preguntarle, pero él evitó el tema. Por supuesto. Quería ver y experimentar de primera mano cuán fuerte era el Blaise actual. Ambos, junto con Regis y Quina, se dirigieron hacia el lado sur de la isla Abelan, zona destinada al entrenamiento. No estaban solos, algunas mujeres soldado ya se encontraban entrenando allí. Pero en cuanto conocieron a Hyun, la saludaron respetuosamente, contraalmirante Hyun, mientras le echaban un vistazo rápido a Blaise. Al llegar al centro del campo, Hyun se giró y lo miró mientras Blaise sonreía. Mientras tanto, las soldadas en el campo los observaban con curiosidad. ¿Van a entrenar? No sé quién es esa joven marine ni cuán fuerte es, pero la contraalmirante Hyun es fuerte. Recientemente aprendió Aki e incluso derrotó a un pirata con una recompensa de 300 millones de frutas. Como tienen la misma edad, deberían ser amigos. Quizás vinieron del mismo campo de entrenamiento. Veamos cómo va la pelea. Las soldadas comentaban entre sí y observaban. ¿Listos?, preguntó Blaise mientras Hyun asentía. En cuanto respondió, la mirada de Blaise se tornó penetrante, alarmando a Hyun. Tenía el presentimiento de que iba a perder antes incluso de dar el primer paso. Por un instante reinó el silencio. Blaise no pronunció palabra, pero una intensa aura emanó de su cuerpo y se extendió en todas direcciones. No era Aki del conquistador, sino una poderosa intención. Ante aquella aura, las soldadas casi cayeron de rodillas, temblando de miedo, mientras algunas luchaban por respirar. Pero Hyun era diferente. Durante su estancia en el Nuevo Mundo, luchó contra mucha gente, así que su aura no la intimidó en absoluto, pero sabía que la sensación era real. Era como si se enfrentara a una bestia. Hyun le llevó la mano a la cadera y desenvainó la espada. Apuntó con la afilada punta hacia Blaise y lo enfrentó de frente sin temor alguno. De repente, Blaise dio un paso al frente. Hyun la siguió. No esperó a que Blaise atacara, agarró la espada con ambas manos y la blandió. ¡Guau! El impulso transformó la presión del aire en algo mucho más grandioso y destructivo, creando una vorágine de viento a presión. Atravesó todo a su paso y llegó antes que Blaise. En cuanto a Blaise, no esquivó el ataque. Simplemente endureció su mano izquierda con Tekai y destrozó la espada de viento. Ni siquiera pudo hacerle un rasguño. Eso se debe a que su Tekai ya ha alcanzado un nivel avanzado. Su endurecimiento es equivalente al Aki de nivel avanzado. Tras años de entrenamiento, Blaise puede controlar cualquier parte de su cuerpo a su antojo. Al llegar hasta Hyun, le dio una patada, endureciendo sus piernas. Este último se defendió del ataque con su espada. El impacto produjo un sonido atronador y generó una pequeña onda expansiva. La fuerza de la patada lanzó a Hyun muy lejos, ya que no esperaba que el ataque fuera tan poderoso sin usar Aki. Pero lo que ella desconocía era que Blaise ya controlaba bien su fuerza. De lo contrario, un solo golpe la habría herido gravemente. Después de todo, su fuerza física superaba el límite de 60. Después de eso, Blaise usó su Aki contra Hyun. El Aki se fortalece al enfrentarse a un oponente más fuerte. Luchar contra él representaba una oportunidad para Hyun, así que la combatió con la misma intensidad. Hyun también lo entendió, así que aprovechó la oportunidad y practicó su Aki. Mientras tanto, Blaise le dio algunos consejos para mejorar sus ataques. Dejaron de luchar después de una hora, cuando Hyun agotó su Aki y su resistencia. Se benefició enormemente de luchar contra Blaise, cuyo Aki alcanzó el nivel de almirante. Me quedaré en el barco. Avísame en cuanto tengas la información sobre la ubicación de la subasta. Dicho esto, Blaise abandonó el campo de entrenamiento con Regis, mientras que Quina se quedó para hablar con Hyun. Han pasado 2 días. Finalmente, los marines recibieron la noticia. La subasta se celebrará en West Blue dentro de 4 días. Cuando Blaise oyó esto, casi maldijo. Se sentía guiado por la intuición de Doflamingo. Primero, filtró la noticia de que la subasta se celebraría en algún lugar del Nuevo Mundo, y luego, en el último momento, cambió de estrategia y se puso en contacto con los 4 azules. Le voy a dar una paliza cuando lo encuentre, pensó Blaise para sí misma. West Blue es una zona muy caótica, conocida también por tener un fuerte ambiente delictivo debido a la presencia de 5 influyentes organizaciones mafiosas conocidas colectivamente como las 5 familias del oeste. Es un buen lugar para que Doflamingo haga lo que quiera. Debería haberlo pensado antes. Ahora mismo está en el Nuevo Mundo y tuvo que viajar hasta allí. Aunque resulta frustrante, no hay otra opción, así que Blaise y su unidad partieron hacia West Blue en cuanto recibieron la noticia, acompañados por Hyun. Tras 3 días de navegación ininterrumpida, llegaron al West Blue mientras que la mayoría de los soldados del barco estaban exhaustos de trabajar día y noche. La buena noticia es que solo Blaise y Hyun tenían previsto visitar el lugar de la subasta. Tras atracar su barco en la base naval cercana, partieron hacia la subasta, que se celebrará mañana. Sabía que la subasta sería interrumpida y que los criminales enviados por Tesoro robarían la fruta del diablo. Pero lo que Blaise quiere saber es quién dirigirá la subasta. Sin duda, será un oficial de élite de la familia Don Quijote. Al día siguiente, Blaise y Hyun llegaron a la isla donde se celebraría la subasta. Vieron a muchos criminales y figuras de Lampa en las calles. Pero lo que no esperaban era que les negaran la entrada a la subasta por no haber presentado una invitación. Hyun preguntó, ¿qué debemos hacer? Eso esperamos, dijo Blaise, ya que su objetivo principal no es la fruta del diablo, sino los piratas Don Quijote. Claro que Blaise también planea sacar provecho de la fruta del diablo.
Capítulo 113. Fruto dorado. Blaise y Gion esperaron fuera de la subasta y observaron a la gente entrar. La mayoría eran criminales, pero también había algunos piratas. Del lado de Doflamingo venía Trébol, uno de los 3 oficiales principales de los piratas de Don Quijote. Su aspecto desaliñado y sucio le repugnaba a Blaise. Un minuto después de que Trébol entrara al edificio, vio otra figura familiar entre la multitud, M.A.D. Treasure. Posiblemente contratado por Tesoro para robar la fruta del diablo. Después de una hora, comenzó la subasta. Gion dijo, Doflamingo no vino. Ella vino a recabar información sobre Doflamingo, pero él no apareció, solo envió a uno de sus oficiales. Sí, respondió Blaise con indiferencia, y le dio un mordisco a la manzana que había comprado en una tienda cercana. El sabor era exquisito, completamente diferente al de las manzanas del campo. Al ver su expresión despreocupada, Gion negó con la cabeza, su carácter no ha cambiado en absoluto. No te preocupes, aunque Doflamingo no venga, podemos capturar a Trébol. Y también la fruta del diablo, dijo Blaise. ¿Piensas usar la fruta del diablo? Preguntó Gion. Eres usuario de una fruta del diablo, ¿por qué la necesitas? Puedo regalárselo a alguien de mi unidad. Ante su respuesta, Gion simplemente puso los ojos en blanco. Blaise sabía que Doflamingo no tenía intención de vender la fruta, sino de usarla como cebo para atraer gente del inframundo a un mismo lugar. Está tramando algo. Es posible que esté relacionado con su transformación en el señor de la guerra del mar y el derrocamiento de Dressrosa. Pero lo que no prevé es que Tesoro le robe la fruta del diablo justo delante de sus narices. Esta es también la razón de la despreocupación de Blaise, ya que sabía que pronto estallaría el caos. Entonces atacaría. Han transcurrido 15 minutos. Un fuerte ruido provino del interior del edificio de la subasta. En cuestión de segundos, todo cambió cuando comenzó una gran conmoción. Gion desenvainó su espada y dijo, ¿qué está pasando? Bueno, esa es nuestra señal para unirnos a la lucha. Tan pronto como terminó de hablar, el edificio que tenían delante fue destruido por un poderoso ataque, y 2 figuras emergieron. No son otros que Trébol y M.A.D. Treasure. Al mismo tiempo, numerosos criminales contratados por Tesoro lanzaron sus ataques, sumiendo al lugar en el caos absoluto. En cuanto a la fruta del diablo, fue robada por Tesoro Loco. Trébol se enfureció y atacó a Tesoro Loco como un loco. Oye, ¿quién te contrató para robar la fruta del diablo? Dímelo. Trébol, usando su habilidad de fruta del diablo, ató los enormes trozos de escombros que habían destruido y se los arrojó a M.A.D. Treasure, quien repelió fácilmente el ataque envolviéndose los brazos con su cadena. Los escombros cambiaron de dirección y se dirigieron directamente hacia Blaise y Gion. Blaise simplemente agitó las manos y el aire a su alrededor se arremolinó, dispersando los escombros. Ruidoso, murmuró Blaise. Su haki del conquistador estalló mientras olas invisibles se extendían en todas direcciones, engullendo toda la isla. La intensa presión agrietó el suelo bajo sus pies y los edificios cercanos. A todos aquellos con poca fuerza de voluntad les brotaba espuma de la boca y caían al suelo con fuertes golpes, perdiendo el conocimiento. Ya fueran civiles o criminales, nadie se salvó, pues Blaise no contuvo el haki de su conquistador. No quiso hacerlo. En cuanto a Trébol y M.A.D. Treasure, la presencia de Blaise los repelió. Blaise murmuró, Aosoku realmente es útil en tiempos como estos. Cuando Gion oyó su murmullo, sintió ganas de golpearlo. Sabía que Blaise hacía las cosas de forma ostentosa, pero esto era más que impactante. El silencio reinaba en toda la isla. Al ver a todas las figuras inconscientes, Gion negó con la cabeza. Justo cuando pensaba que se habían metido en problemas, Blaise lo solucionó en un instante. Aunque estos criminales no eran muy fuertes, eran casi 300. 2 infantes de marina no podían combatirlos a todos, ya que estaban en el centro de la ciudad, y eso pondría en peligro a civiles inocentes. Tenía que admitir que, con Blaise cerca, no tenía de qué preocuparse. El color del Rey Supremo, Trébol y M.A.D. Treasure dejaron de discutir y miraron a Blaise con asombro. ¿Quién es él?, se preguntaron en sus corazones. Blaise declaró, ríndanse obedientemente o serán golpeados. Oye, ¿eres un marine?, preguntó Trébol mientras guiaba la mucosidad para atacar en cualquier momento. Me das asco, dijo Blaise, extendiendo su mano izquierda. Llamas doradas brotaron de su mano y brillaron hacia Trébol, emitiendo un calor intenso. Este último intentó detener el ataque con mucosidad, pero las llamas eran extremadamente destructivas, no pudo extinguirlas por mucho que lo intentara. Dado que la mucosidad era inflamable, se vaporizó en cuestión de segundos. Entonces, apareció la figura demacrada de Trébol, dejando a todos atónitos. Gion tenía una expresión de náuseas en el rostro. Trébol gritó de dolor, incapaz de detener las llamas que quemaban su cuerpo, incluso con haki. No fue una experiencia agradable sentir como su piel y carne se quemaban bajo el calor extremo. Justo cuando Trébol pensaba que iba a morir, Blaise extinguió las llamas con un pensamiento que apenas le salvó la vida. Luego, dirigió su mirada a M.A.D. Treasure, quien permaneció inmóvil en lugar de huir. Treasure se estremeció cuando los ojos de Blaise se clavaron en él. ¿Dónde está la fruta del diablo? Treasure no respondió, pero unas cadenas brotaron de su cuerpo y lo envolvieron por completo. Al ver esto, Blaise sonrió. ¿De verdad? Al segundo siguiente, Blaise usó Zoru y apareció frente a Treasure. Antes de que éste pudiera reaccionar, lo golpeó. El golpe impactó directamente en el pecho de Treasure, rompiendo las cadenas y aplastándolo por completo. Sus rodillas tocaron el suelo mientras tosía, con la boca llena de sangre. Los ojos de Treasure finalmente reflejaron miedo, el golpe lo había destrozado por dentro. Ahora, ni siquiera podía soportar la idea de encontrar a alguien que le igualara hoy. ¿Fruta del diablo?, preguntó Blaise de nuevo. Esta vez, Treasure no intentó hacerse el duro, simplemente entregó obedientemente la fruta del diablo que había escondido en su manga, la fruta oro oro, o goru goru no mi. Era una fruta de color amarillo oscuro, del tamaño de una palma, con dibujos en espiral por toda la superficie. ¡Qué rica!, exclamó Blaise, metiendo la fruta en su abrigo.
Cálmate, si te vuelvo a ver, tu final no será diferente al suyo. Señaló con el dedo a Trébol, que yacía en el suelo en un estado lamentable. Treasure, con todas sus fuerzas, recuperó su cuerpo debilitado y huyó del lugar. Juró para sí mismo que jamás volvería a cruzarse con aquel temible marine. Mientras tanto, Xion llamó a la base y les ordenó que trajeran un buque de guerra. Hay demasiados criminales aquí, incluso con los marines, será agotador arrestarlos a todos. Capítulo 114, el plan de Doflamingo. Han transcurrido 2 horas. La unidad de la Marina llegó y liberó a los criminales y figuras de Lampa que ya habían sido noqueados por Blaise. En la sede central va a reinar el caos, ya que la mayoría de los delincuentes tienen conexiones con la nobleza mundial, y algunos ni siquiera tienen antecedentes penales. Blaise sabía que serían liberados en cuanto los dragones celestiales se enteraran, y no podía hacer nada al respecto, al menos por ahora. Así que Sengoku lo pasará mal en los próximos días. Xion miró a Trébol, cuyo delgado cuerpo estaba completamente carbonizado, y negó con la cabeza. No entendía por qué Blaise no había dejado que los soldados lo arrestaran. Por lo que sabía de él, no era buena persona. Sí, Blaise no tenía intención de dejar a Trébol con vida. Sabía que este sería liberado en cuanto Doflamingo se convirtiera en el Shichibukai, así que era mejor matarlo. La única razón por la que aún no lo ha matado es para averiguar cuándo se llevará a cabo el plan de Doflamingo para atacar Dressrosa. Necesita saber el momento exacto. Aunque los marines conocían su plan, desconocían cuándo se llevaría a cabo. Además, dada la situación actual en el Nuevo Mundo, no podían proteger el reino eternamente. Incluso Sengoku se encuentra impotente ante esta situación, ya que el número de marines a su disposición es limitado. Además, una vez que Doflamingo se convierta en el Shichibukai, ni siquiera la marina podrá interferir. Pero el problema es que últimamente Doflamingo no se ha dejado ver, por lo que su paradero es desconocido. Así pues, aunque Blaise quisiera atacar, no podría hacer nada sin saber su ubicación. Por lo tanto, tuvo que obtener la información directamente de Trébol. ¿Dónde está Doflamingo?, preguntó Blaise directamente, dándole una bofetada a Trébol. No eres más que un perro del gobierno mundial, no podrás hacerle nada a Dofi porque ya lo tiene todo planeado. Trébol se rió. Al oír esto, Blaise simplemente sonrió y dijo, parece que no podrás hablar sin sufrir. Luego extendió la mano, y una pequeña llama dorada danzó en la punta de su dedo índice como si tuviera vida. Pronto, bajo su control, la llama parpadeó mientras su forma se transformaba en un pequeño insecto. Para horror de Trébol, el insecto de fuego batió sus alas y le perforó la mano izquierda. En cuanto sucedió, un dolor terrible le atravesó la cabeza, como si le estuvieran devorando las entrañas. Bajo las órdenes de Blaise, el insecto fue quemando lentamente sus tejidos hasta llegar a la zona ósea. No habían pasado ni unos segundos cuando Trébol rodó por el suelo, convulsionando todo su cuerpo de dolor extremo. Incapaz de soportarlo más, gritó, basta. Te lo voy a contar todo, por favor, para. Blaise interrumpió la acción con un chasquido de dedos y dijo, habla. No esperaba que el corazón de este último fuera tan débil. Sin pelos en la lengua, Trébol reveló todo lo que sabía. Los rostros de Blaise y Xion cambiaron al escuchar la información. Y esto es grave, pensaron. Porque, según Trébol, Doflamingo y su grupo ya están en Dressrosa. Su plan comenzará en cuanto Doflamingo se convierta en Shichibukai. Y lo peor es que este último se había reunido con el premio Nobel una semana antes y ya había llegado a un acuerdo con él. Si todo sale según lo previsto, en 1 o 2 días el gobierno mundial lo anunciará como uno de los señores de la guerra del mar. Blaise no esperaba que Doflamingo se moviera tan rápido. Lo que él no sabe es que, tan pronto como Doflamingo descubrió que Rocinante era un marine, supo que sus planes ya se habían filtrado, así que aceleró el plan y decidió derrocar al reino antes de tiempo. Simplemente está esperando el anuncio del gobierno mundial. Llama a Doflamingo, dijo Blaise mientras Trébol hacía lo que le pedía. Purupuru, purupuru. Catcha. Trébol. ¿Qué está pasando ahí?, preguntó Doflamingo con voz irritada. Recientemente había recibido la noticia de que todos los piratas de Doflamingo y figuras de Lampa que asistieron a la subasta habían sido arrestados. ¿Dónde está la fruta del diablo?, Dofi. Trébol gimió de dolor. ¿Qué pasó?, preguntó Doflamingo, notando que algo no cuadraba en su tono. Antes de que Trébol pudiera responder, Blaise sacó el Denden Musi y contestó, Doflamingo, gracias por la fruta del diablo. Ha pasado tanto tiempo, ¿todavía te acuerdas de mí? Tú, el Denden Musi en la mano de Blaise se movió mientras las venas de su cabeza se hinchaban. Claramente, Doflamingo lo reconoció. Parece que no te has olvidado de mí. ¿Qué le pasó a Trébol?, preguntó Doflamingo, tranquilizándose. Bueno, aún no está muerto, pero lo estará pronto, ya que su compañero Vergo está solo allá arriba, respondió Blaise con humor. Pasaron unos segundos, pero solo hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces Blaise continuó, pensé que vendrías a buscarme después de nuestra última reunión. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? De repente, Doflamingo se echó a reír. Fufufufu, lo sé todo sobre ti. Naciste en una familia común, fuiste capturado para servir como ayudante en un barco pirata y luego vendido como esclavo. De alguna manera, lograste escapar y acabar con los piratas que mataron a tus padres. Y finalmente, te uniste a la marina. Lo interesante es que lograste todo esto en tan solo unos años. ¿La razón de tu fuerza es tu fruta del diablo o alguna otra cosa? HMPHHHHH. ¿Qué es un idiota? Ya le di mis datos porque no le tengo miedo, pensó Blaise para sí misma, y luego se volvió hacia Xion y le preguntó. ¿No te parece que su risa es un poco inquietante? Xion se rió, tapándose la boca. No se esperaba que Blaise fuera tan osado como para provocar a Doflamingo, a quien otros llaman el demonio celestial. Al oír sus palabras, Doflamingo se enfureció una vez más. Sin inmutarse por sus palabras, Blaise habló, Doflamingo, tu compañero dijo que estás en Dressrosa.
Espera un momento. Estaré allí en unos días, y entonces podremos hablar de esto con más detalle durante una comida. Dicho esto, colgó bruscamente y miró a Trébol, que temblaba bajo su mirada. Oye, espera. Blaise no le dejó hablar, señaló con el dedo índice mientras un rayo dorado salía disparado y atravesaba la frente de Trébol, matándolo al instante. El giro inesperado de los acontecimientos sorprendió a Gion. Miró a Blaise y le dijo, ¿tú? ¿Por qué lo mataste? Tiene información valiosa. No seas ingenuo. No es más que basura. Antes de que pueda sacar la información, lo liberarán o lo matarán. Es mejor que muera. Capítulo 115. Función de intercambio. Blaise y Gion no permanecieron más tiempo en la isla. Tras entregar sus pertenencias al capitán de la marina local, zarparon de regreso al Nuevo Mundo. En la nave, Blaise revisó su panel de estado. Derrotar a M.A. de Treasure y Trébol le otorgó 0.2 puntos de atributo adicionales, lo cual fue una lástima. Esto aumentó sus puntos de atributo adicionales de 5.8 a 6.0. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marina. Constitución, 62.1. Fruta del diablo, 52.4. Aki, 51.5. Puntos de atributo gratuitos, 6.0. A continuación, Blaise planea aumentar su atributo de fruta del diablo hasta la barra de 60 una vez que consiga suficientes puntos de atributo gratuitos. Esto sin duda aumentaría su fuerza al siguiente nivel. Justo cuando estaba considerando qué hacer a continuación, le vino a la mente una notificación del sistema y apareció una nueva nota en el panel del sistema. Din. El anfitrión detectado por el sistema posee una fruta del diablo. ¿Deseas desbloquear la función de intercambio? Si no. Sí, gritó Blaise en su mente, y apareció una nueva línea de texto. Función de intercambio desbloqueada. Se agregó una nueva pestaña llamada intercambio al panel del sistema. Tan pronto como Blaise hizo clic en ella, vio la información. Función de intercambio. Un material precioso de igual valor puede intercambiarse por un material similar. Por ejemplo, una fruta del diablo paramecia por otra fruta del diablo paramecia. Artículo comercializable, Goru Goru no Mi, tipo paramecia. Nota, solo los artículos que el sistema considere valiosos son elegibles para el intercambio. Blaise se emocionó al leer la información y rápidamente hizo clic en Goru Goru no Mi. En cuanto lo hizo, apareció ante sus ojos una lista de objetos. Además de la lista, existen algunas condiciones. Solo puede intercambiar frutas del diablo que no hayan sido consumidas por otras personas. Por ejemplo, no puede intercambiar la fruta del diablo dorada por la fruta de la cuerda de Doflamingo. Blaise vio muchas frutas del diablo en la lista: fruta suave, kilo kilo no mi, fruta espinosa, fruta red, fruta perfumada, fruta jaula, fruta primavera primavera, fruta puerta puerta, fruta barbar, noko no mi, musorrum, coma, y muchas otras frutas del diablo. Está familiarizado con la kilo kilo no mi y la noko no mi, ya que ha tenido contacto con usuarios de estas dos frutas del diablo. Dado que no puede usar ninguna otra fruta del diablo, esta función le resulta inútil, pero puede ofrecérsela a sus aliados de confianza, Quina, Gion o Regis. Blaise no tiene prisa. Intercambiará una fruta por una adecuada después de acabar con los piratas Don Quijote, ya que poseen muchas frutas del diablo valiosas. Purupuru. Purupuru. Los pensamientos de Blaise fueron interrumpidos por el sonido de su Denden Musi. Al darse cuenta de que la llamada era de Sengoku, contestó de inmediato. Sengoku-san. Blaise, te dije que no puedes capturar directamente a las personas presentes en la subasta, ¿no me oíste? La voz indefensa de Sengoku provino del otro lado. Sengoku-san, solo actué después de que empezaron a pelear entre ellos. No puedes culparme por eso. Suspiro. En cualquier caso, no podemos retener a estas personas que tienen conexiones con los nobles mundiales, dijo Sengoku. Blaise comprendió que le estaba diciendo que los capturados serían liberados pronto. Eso no me importa, yo hice mi parte. De acuerdo. ¿Conseguiste la fruta del diablo? Sí. Pero pienso quedármelo, pueden restarme puntos por eso, dijo Blaise. No importa. Si se lo vas a dar a otro marine, no me molesta. Pero avísame antes, dijo Sengoku, mientras Blaise asentía con entusiasmo. Blaise entonces transmitió la información que había obtenido de Trébol. Sengoku-san, si no hacemos algo, me temo que todo el reino estará condenado. Sengoku suspiró. Es demasiado tarde. El gobierno mundial ya ha reclutado a Doflamingo como uno de los Ichibukai. Se anunciará mañana. ¿Qué? ¿Tan rápido? Incluso Blaise estaba sorprendido. ¿Entonces qué debemos hacer? Al notar el silencio, continuó, Sengoku-san, no me digas que no piensas hacer nada. No podemos hacer nada. Los señores de la guerra están aliados con el gobierno mundial y los marines. No se les puede atacar directamente sin un motivo. Lo que quiero decir es que no puedo brindar ningún tipo de apoyo directo. Depende de ti decidir qué hacer. Al oír esas palabras, Blaise sonrió. Aunque Sengoku no había dicho nada directamente, en silencio aceptó que podía hacer lo que quisiera. El único inconveniente era que estaba solo. Sengoku-san, déjame todo a mí. Blaise terminó la llamada y llamó a Gion, contándole la conversación que había tenido con Sengoku. ¿Qué piensas hacer? Destruiremos a los piratas Don Quijote antes de que el gobierno mundial anuncie la noticia al público. Blaise se rió. ¿Cómo piensas hacer eso? Estamos en el equipo 4 azul, tardaremos al menos 2 días en llegar a Dressrosa, preguntó Gion, intrigado. No hay problema, podemos llegar al anochecer si seguimos mi camino. ¿Es eso lo que es? Lo verás en unos minutos. Reúne a los marines más fuertes, preferiblemente a aquellos que puedan usar Aki, dijo Blaise mientras Gion asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Entonces Blaise llamó a Regis y Rocinante y les contó el plan. En cuanto a Quina, no la llevará esta vez porque no habrá nadie que la cuide.
En poco tiempo, Hyun reunió a unos 20 marines que podían usar Haki básico. En cuanto a Blaise, usó directamente la habilidad de su fruta del diablo para crear un enorme dragón. Todos quedaron impactados al ver su poder, excepto Regis y Rocinante. Incluso Hyun no fue la excepción. ¿Cuándo aprendiste a controlar tu habilidad de la fruta del diablo hasta este punto? Subirse. Todos subieron al dragón mientras Blaise le ordenaba volar. En poco tiempo, se elevó y desapareció de la vista de los marines que aún estaban en el barco. En el lomo del dragón dorado, Hyun preguntó, ¿cómo vamos a atacar? Aunque seas fuerte, no puedes derrotar a todos los piratas Don Quijote tú solo, ya que la mayoría de ellos son usuarios de frutas del diablo. Por supuesto que no luchamos solos. Podemos aprovechar la fuerza del reino, ya que Dressrosa no es débil por sí sola. Sí. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Los ojos de Hyun se iluminaron. Capítulo 116, El Rey Riku y Viola. Dressrosa es uno de los 20 reinos responsables de la fundación del gobierno mundial tras la derrota del Gran Reino. Originalmente, estaba gobernada por la familia Don Quijote, pero cuando se trasladaron a Mari-Geoise, la familia Riku los reemplazó. Bajo su mandato, el reino prosperó tras la liberación de los enanos. Con el tiempo, el país se hizo famoso por su paz sin parangón. Al atardecer, Blaise y su grupo divisaron el perfil de Dressrosa, que lucía preciosa rodeada de enormes formaciones rocosas. Los lujosos edificios de estilo español asombraron a todos. Para evitar alertar a los piratas Don Quijote, Blaise desactivó su forma de dragón cuando se encontraban a cierta distancia de Dressrosa. Esto no significa que le tenga miedo a Doflamingo, simplemente no quiere que la próxima batalla afecte a los civiles comunes. Si no fuera por eso, habría actuado directamente. Además, el número de usuarios de frutas del diablo entre los piratas de Don Quijote es elevado. Pika y Sugar, en particular, deben ser tratadas con cuidado, ya que sus poderes de frutas del diablo son bastante peligrosos. De hecho, Blaise planea encargarse de ellos antes de enfrentarse a Doflamingo. Para ello, necesita la ayuda del rey Riku. Así pues, Blaise, Hyun, Regis y Rocinante partieron hacia la meseta del rey, un gigantesco monumento con forma de corona situado en el centro de Dressrosa. Que el palacio real se encuentra en la cima. En cuanto llegaron a la meseta del rey, los guardias de Dressrosa los detuvieron e interrogaron. Blaise declaró directamente sus intenciones y mostró su identificación de la marina. Los guardias se mostraron escépticos, ya que no es habitual que los marines visiten el reino, por lo que avisaron directamente a su superior. Al poco tiempo, un hombre enorme y musculoso, con una barba espesa, oscura y puntiaguda, y piernas desproporcionadamente cortas, se acercó a ellos. Blaise conocía a este hombre, Tank Lepanto, quien era muy leal al rey Riku y también comandante del ejército de autodefensa de Dressrosa. En la línea temporal original, entró al Coliseo Corrida como gladiador para competir por la Mera Mera no Mi. ¿Qué hacen los marines en el pacífico reino de Dressrosa?, preguntó Lepanto. Soy el contraalmirante Blaise y deseo reunirme con el rey Riku. Blaise habló directamente. Al oír sus palabras, Lepanto se irritó ligeramente, pero antes de que pudiera atacar, Blaise continuó. Esto concierne a la seguridad de tu reino, así que será mejor que no pierdas el tiempo. Y no estoy bromeando. Lepanto reprimió su ira al darse cuenta de que Blaise hablaba en serio, luego miró rápidamente a Hyun, Regis y Rocinante, que estaban detrás de Blaise, y dijo, síganme. No tardaron en llegar al Palacio Real siguiendo a Lepanto. Blaise vio al rey Riku en el gran y lujoso salón junto con otros miembros. La persona que captó su atención fue Viola, la actual princesa heredera de Dressrosa y hermana menor de Scarlett, que ahora vive con Kiros. En la línea temporal original, Viola es una mujer delgada y voluptuosa, de piel morena clara, estatura promedio y figura curvilínea. Pero su aspecto actual es diferente. Llevaba un vestido largo con una blusa negra y un dobladillo con volantes de color claro, mientras que su cabello estaba cortado a la altura de la barbilla y peinado hacia un lado con una diadema rosa. Puede que parezca débil, pero su habilidad de la fruta del diablo es muy útil. Si Blaise consigue su ayuda, podrá localizar fácilmente a los piratas Don Quijote. ¿Qué trae a los marines a Dressrosa?, preguntó Rey Riku con tono dubitativo. A diferencia de los demás reinos, Dressrosa no había tenido mucho contacto con el gobierno mundial. Hola, Rey Riku. Permítame presentarme primero. Soy Blaise, contraalmirante del cuartel general de la Marina. Y estos son el contraalmirante Hyun, Regis y Rocinante. Creo que ya has oído hablar de los piratas de Don Quijote, ¿verdad? El rey Riku frunció el ceño al oír el nombre de Don Quijote, pero finalmente asintió. Sí. Rocinante, explícate, gesticuló Blaise mientras Rocinante daba un paso al frente. Mi nombre es Don Quijote Rocinante, y el nombre de mi hermano es Don Quijote Doflamingo. Rocinante reveló el plan de Doflamingo sin ocultar nada. Al oír la noticia, el rey Riku no perdió la compostura ante la revelación de Rocinante, sino que miró a su hija, Viola, que había comido la fruta Gler Gler y podía ver a través de cualquier mentira. Cuando Viola confirmó las palabras de este último, Riku respiró hondo y permaneció en silencio durante un minuto. ¿El gobierno mundial los envió a todos para detener a Doflamingo? ¿Gobierno mundial? No. ¿No te enteraste? El gobierno mundial anunciará mañana a Doflamingo como uno de los Ichibukai, y entonces se convertirá en nuestro aliado. Blaise negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué nos estás ayudando? Digamos que hay cierta animosidad entre nosotros, y Rocinante también quiere impedir que su hermano siga haciendo el mal. Blaise se rió. Aunque Riku conoce la verdad, aún no puede aceptarla. Pero si se enfrentaran directamente a los piratas Don Quijote, no puede imaginar la destrucción que eso podría causar a la gente. ¿No podemos resolver esto pacíficamente? Rey Riku, creo que aún no comprendes el propósito de Doflamingo. No le importa el dinero ni nada por el estilo. Quiere convertirse en el rey de Dressrosa y recuperar su estatus de noble mundial, dijo Hyun con crudeza. Pero, gente. El rey Riku se frotó las sienes con frustración. No te preocupes, Rey Riku, yo me encargaré de Doflamingo y su banda.
Solo necesito tu ayuda para detener a algunos miembros de bajo rango y la ayuda de tu hija. Eres la princesa Viola, ¿verdad? Ayúdame a localizar el escondite de Doflamingo, dijo Blaise, mostrándole los carteles de búsqueda de los piratas Don Quijote. No pudo localizarlos usando su haki de observación ni los poderes de su fruta del diablo, lo que significa que o bien se esconden en algún lugar bajo tierra o están ocultos por el poder de una fruta del diablo. Viola miró al rey Riku, quien asintió con aprobación. Luego, usó el poder de su fruta del diablo, colocando sus manos cerca de sus ojos mientras formaba círculos con el dedo índice y el pulgar, como si fueran gafas. Clarividencia. Esta característica de su fruto permite a la violeta proyectar su visión en todas direcciones dentro de un radio de 4.000 kilómetros, como un pájaro. Reinaba un silencio absoluto. Pasaron casi 10 minutos, pero Viola seguía sin encontrar a nadie sospechoso. He buscado por toda Dressrosa y no he encontrado a nadie en los carteles de búsqueda. Blaise se dio cuenta de que ella no estaba usando su fruta del diablo de forma tan efectiva como en la serie original, así que la ayudó con algunas palabras e ideas. Al oír esto, el rostro de Viola se iluminó y volvió a usar el poder de su fruta del diablo. Esta vez, combinó dos de sus habilidades, ver a través de objetos sólidos y la capacidad de ver a grandes distancias. No pasó ni un minuto antes de que gritara repentinamente, los encontré. Capítulo 117, Los piratas de Don Quijote. A pocos kilómetros de Flower Hill, Doflamingo y su grupo se escondían dentro de una pequeña colina que había sido alterada mediante la habilidad de la fruta del diablo piedra de pica. No es de extrañar que Blaise no pudiera percibir su firma térmica, la piedra la bloqueaba. ¿Puedes ver quién está con Doflamingo?, preguntó Gion, colocando todos los carteles de búsqueda en el suelo. Viola confirmó que todos los que aparecían en los carteles estaban allí, excepto Trébol, que ya estaba muerto. Gion, voy a enfrentarme a ellos directamente. Quiero que tú y los demás protejáis a los civiles para que no sufran daños, dijo Blaise, ansioso por pelear. Además de Doflamingo, existen muchos usuarios de frutas del diablo, pero ¿podrán hacerle daño? Él lo duda. Considerando su fuerza actual, Doflamingo apenas puede hacerle frente. Aún así, planea eliminar a Sugar y Pika antes de enfrentarse a Doflamingo, ya que las habilidades de sus frutas del diablo son problemáticas. ¿Estás seguro?, preguntó Gion retóricamente. Pan comido. Blaise se encogió de hombros y se volvió hacia el rey Riku. Espero que reúnas a algunos de tus mejores hombres y reubiques a la gente cerca de esta zona. Consciente de la gravedad de la situación, Riku no dijo nada y ordenó directamente a Lepanto que reuniera a sus mejores hombres. Gion, coopera con las fuerzas del reino y no dejes escapar a ninguno de los oficiales de alto rango de los piratas Don Quijote. Actualmente, toda la ciudad de Dressrosa está bajo vigilancia de la marina, mientras que Blaise extendió la red tan pronto como llegó aquí con los 20 soldados de la marina que vinieron con él. Tras dar las órdenes, Blaise observó la pequeña colina que Viola le había señalado anteriormente. En ese momento, necesitaba localizar sus posiciones individuales antes de atacar. Respirando hondo, Blaise presionó la mano derecha contra el suelo y cerró los ojos. Su cuerpo liberó una oleada de calor que viajó directamente a través del suelo hacia la posición donde se escondían los piratas Don Quijote. En cuestión de segundos, su onda de calor alcanzó el lugar y le envió la información de vuelta. Memorizó sus firmas térmicas y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Porque tan pronto como su ola de calor recorrió la zona, Doflamingo la detectó con su agudo haki de observación. Impresionante, pensó Blaise. Si no se equivocaba, el haki de Doflamingo había alcanzado el nivel de los comandantes de los Yonko. Mientras tanto, Doflamingo se levantó de su silla y frunció el ceño. Fue solo por un segundo, pero lo sintió. En realidad, esconderse bajo tierra no es el estilo de Doflamingo, pero las recientes hazañas de Blaise lo han vuelto cauteloso. Especialmente después de que Blaise derrotara a los piratas de la velocidad. ¿Cómo no iba a preocuparse si él mismo sabía lo fuerte que era Speed? Speed es un monstruo con piel humana, pero incluso un hombre tan fuerte fue derrotado por ese marine. Tras la llamada de hoy, Doflamingo supo que el próximo objetivo de Blaise sería él. También descubrió que su hermano Rocinante estaba con él. ¿Qué pasó, Doffy?, preguntó Pika con voz chillona. Alguien nos acaba de observar. Creo que es ese marine. Está en Dressrosa, dijo Doflamingo con calma, entrecerrando ligeramente los ojos. Que Blaise viniera a buscarlo tan pronto lo superaba con creces. Lo había planeado todo meticulosamente, pero la única anomalía era Blaise. Eso lo irritaba. Ese infante de marina nos está atacando particularmente. Primero mató a Vergo, luego a Trébol, y ahora viene a por nosotros. Tenemos que encargarnos de él, declaró Diamante. Doffy, no tienes que preocuparte. No importa cuántos marines vengan, yo me encargaré de ellos, declaró Pika con arrogancia. Prepárense para la batalla. Sobre eso, Blaise desató su poder y se puso de pie. Ahora que Doflamingo ha descubierto su existencia, es hora de atacar. De lo contrario, la situación podría descontrolarse. Gion, Doflamingo nos ha visto. Atacaré yo, reúne a los demás y rodea la zona. Dicho esto, Blaise usó Zoru y desapareció de la vista de todos. ¿Va a atacar solo a los piratas de Don Quijote? No es una decisión acertada, al menos podría esperar a que nuestros hombres se reagrupen, expresó el rey Riku. Reggie soltó una risita. Rey Riku, debería preocuparse por los habitantes de Dressrosa. Si Blaise no controla su fuerza adecuadamente, bien podría ser el fin de esta isla. Sus palabras dejaron perplejos al rey Riku y a Viola, ya que no comprendían el significado de su afirmación. La figura de Blaise se acercó rápidamente a la colina donde se encontraba Doflamingo. Cuando estuvo a 1 kilómetro de distancia, extendió la mano y disparó un rayo dorado que se dirigió hacia la colina. Estallido. El rayo dorado atravesó el núcleo y explotó. La explosión redujo la pequeña colina a arena, evitando así que los civiles cercanos resultaran heridos.
En cuanto la colina fue destruida, la figura de Pika cayó al suelo y tosió sangre. En cuanto a los demás miembros de los piratas Don Quijote, fueron expulsados por la fuerza mediante los poderes de los frutos de piedra. Blaise aterrizó junto a Pika, presionando con firmeza el rostro de este contra el suelo con su pie derecho. Pero Pika fue lo suficientemente rápido como para cubrirse la cara con Aki. Mirándolo fijamente, Blaise habló: si intentas usar tu fruta del diablo, no te tendré piedad. Luego, miró a los piratas Don Quijote que tenía delante. Diamante, Laoje, Senior Pinks, Gioya, Gladius y Machvise iban detrás de Doflamingo. En cuanto a Sugar, John Delimbe, Baby 5 y Búfalo iban en la retaguardia. Doflamingo, por fin nos conocemos. Tienes un buen grupo de usuarios de demonios además de ti, dijo Blaise, mientras sus ojos recorrían a los piratas. Toda la información brilló en sus ojos. Diamante, un oficial de élite como Pika y Trébol. Comió la ira no mi, fruta de la ola, y también dominaba a ambos tipos de Aki. A continuación, los oficiales del ejército Don Quijote. Machvise, usuario de la Ton no mi. Senior Pinks, usuario de la Sui no mi, fruta nadar. Laoje es un maestro de un estilo de artes marciales conocido como Hyoken. A pesar de su edad, es un luchador poderoso. Gioya es un usuario de demonios que comió la fruta arte. Gladius, quien comió la fruta pop y era experto en armas de fuego. Por último, Sugar, quien comió la fruta hobby, es extremadamente peligrosa, pero es muy débil como Baby 5 y Búfalo. Al igual que en la serie, Doflamingo vestía un extravagante abrigo de plumas rosa claro. Además, es muy alto, con una estatura aproximada de 3 metros. Doflamingo soltó su risa peculiar y dijo: fu. Supongo que los marines no enviaron refuerzos ya que viniste solo. Eres realmente fuerte, pero no puedes ganar la batalla contra nosotros solo. Y estoy bien preparado para tu llegada. Tan pronto como Doflamingo terminó su discurso, Pika, que estaba bajo los pies de Blaise, usó la habilidad de su fruta del diablo, a pesar de la advertencia, y se sumergió en el suelo. Tal como había advertido, Blaise irrumpió con toda su fuerza, envuelto en llamas doradas, mientras estrellaba su pierna derecha contra el suelo. Estallido. Llamas de temperaturas extremas derritieron el suelo y, al mismo tiempo, explotaron, generando un mar de llamas que incineró todo lo que se encontraba bajo los pies de Blaise. Debido a que el ataque se concentró en un solo punto, penetró el suelo y vaporizó todo a su paso. Todo sucedió en un instante, ya que ni siquiera Doflamingo pudo reaccionar al ataque de Blaise. Los piratas de Don Quijote quedaron atónitos ante el poder que desplegó cuando vieron un enorme vacío en el suelo, de 1 metro de diámetro, como un abismo sin fondo. En cuanto a Pika, es evidente que ha sido borrado de la faz de la tierra. El rostro de Doflamingo se ha vuelto feo. Blaise negó con la cabeza y se encogió de hombros. ¿Por qué ninguno de sus subordinados me hace caso? Habría sobrevivido si hubiera prestado atención a mi advertencia. Entonces, Doflamingo, ¿qué sigue? Sí, dijiste algo sobre estar preparado para mi llegada, demuéstramelo. Preguntó con entusiasmo. Capítulo 118. Blaise contra Doflamingo. Doflamingo se había preparado para la llegada de Blaise, pero no esperaba que llegara a Dressrosa tan pronto. Y la clave de su plan reside en Pika y Sugar. Pero Pika ya está muerto. Por el momento, su única opción es enfrentarse a Blaise cara a cara. Doflamingo y los demás que lo acompañaban observaron a Blaise, quien flotaba sobre el enorme vacío en el suelo. Estaban listos para atacar en cualquier momento. Doflamingo actuó primero. Los dedos de ambas manos se movieron mientras hilos invisibles atacaban a Blaise desde todas direcciones. Mientras tanto, los demás miembros de los piratas Don Quijote también lo atacaron. Blaise no se inmutó ante las cuerdas de Doflamingo porque quería comprobar su resistencia. Al instante siguiente, las cuerdas recubiertas de Aki ataron firmemente sus piernas y brazos. Las cuerdas son muy resistentes, pero, reflexionó Blaise, no son lo suficientemente fuertes como para atarlo. Cualquiera con Aki de nivel superior al avanzado puede romperlas con poco esfuerzo. Con un poco de fuerza, las cuerdas que lo ataban se rompieron. En ese instante, un potente puñetazo le golpeó la cara, obligando a Blaise a inclinar la cabeza hacia la derecha. El golpe vino de Machvise, que comió la fruta Ton. Bueno, comparado con la fruta Kilo desarrollada por Luke de los Piratas de la Velocidad, no es nada, ya que el ataque ni siquiera le hizo cosquillas. Al mismo tiempo, varias balas infladas disparadas por Gladius mediante el mecanismo de disparo instalado en sus brazos impactaron en el cuerpo de Blaise, provocando una explosión devastadora. La serie de ataques levantó polvo y escombros por todas partes, dificultando la visión de todos. En cuanto a Blaise, flotó ileso en el aire. Con un pensamiento, una burbuja esférica dorada envolvió su brazo derecho, y Blaise reapareció ante Machvise y le dio un puñetazo. Estallido. El puñetazo provocó una explosión masiva, creando un mar de llamas que envolvió por completo a Machvise. Salió disparado por los aires, su cuerpo entero carbonizado. Nadie sabe si está vivo o muerto. Tras rematar la faena, Blaise aterrizó a pocos metros de los piratas Don Quijote, que lo vigilaban atentamente. Se dieron cuenta de que el hombre que tenían delante era poderoso, extremadamente poderoso, ya que sus ataques a toda máquina no le habían causado ni un rasguño. Blaise sonrió y pensó, es hora de deshacerse de las papas fritas. Sus ojos brillaron rojos mientras un impulso abrumador brotaba de él y enviaba ondas en todas direcciones. Todo se detuvo. El Aki de Blaise afectó los alrededores, el suelo bajo sus pies se agrietó, mientras que los edificios y las rocas temblaron bajo una intensa presión. Como si algo lo hubiera activado, el Aki del conquistador de Doflamingo explotó por sí solo y colisionó con el Aki de Blaise. ¡Uban! La poderosa colisión dejó inconscientes a Sugar, Delimbe, Baby 5 y Búfalo, cuya fuerza de voluntad era débil. En cuanto a los demás piratas de Don Quijote, fueron lanzados por los aires y arrojados lejos. Incluso algunos desafortunados ciudadanos de Dressrosa que se encontraban cerca cayeron inconscientes al suelo.
Ahora está mejor, dijo Blaise con rostro serio y sombrío. Doflamingo, ¿estás listo? Al decir esto, todo el cuerpo de Blaise estalló en llamas doradas como si una deidad solar hubiera descendido al mundo mortal. Un relámpago dorado brilló a su alrededor, y al instante siguiente, su figura se volvió borrosa y voló frente a Doflamingo antes de lanzar una patada a gran velocidad que partió el aire. Este último rápidamente cubrió sus brazos con Aki y bloqueó el ataque. ¡Uban! Doflamingo salió disparado a una distancia considerable hacia atrás, incapaz de resistir el poder del ataque de Blaise. Tras caer de pie, se deslizó unos metros antes de detenerse y miró sus manos quemadas, haciendo una mueca de dolor inconscientemente. Doflamingo se dio cuenta de que Blaise no había usado Aki, pero aún así, la fuerza bruta de este último rompió su defensa de Aki. No esperaba que su fuerza física fuera tan poderosa. De repente, sus ojos se tornaron rojos. Gracias a su Aki, percibió la figura de Blaise acercándose rápidamente. Sin perder tiempo, se ató los pies con cuerdas y, usando Aki, le dio una patada. Al llegar frente a Doflamingo, Blaise le propinó una patada, imbuyéndolo de Aki. ¡Uban! Ondas de Aki estallaron en la atmósfera, chispas doradas y rosas que se agitaron y resonaron juntas tras su breve colisión. La enorme potencia provocó una onda expansiva turbulenta que se dispersó en todas direcciones, y el suelo a su alrededor no pudo resistir bien, dejando a un carro con Doflamingo y Blaise en el centro. Todos los ciudadanos de Dressrosa sintieron el temblor bajo sus pies, lo que provocó que huyeran de sus casas por temor a que se tratara de un terremoto. Gion, Rocinante, Regis y otros que estaban calmando y trasladando a los residentes a un lugar más seguro observaron la colisión en el cielo. Choque de los altos reyes, murmuró Gion. El rey rico, Baielit y otros funcionarios de Dressrosa quedaron atónitos ante la intensa batalla que se desarrollaba en algún lugar lejano. De vuelta en la batalla, Blaise y Doflamingo intercambiaron decenas de patadas. Mientras Blaise permanecía completamente ileso, Doflamingo estaba cubierto de moretones. Dado que Doflamingo se especializa en un estilo de lucha basado en patadas, Blaise también usó solo sus piernas en la batalla. Así es más divertido. Lo que le sorprende es el control que Doflamingo tiene sobre su fruta del diablo. Es extraordinario, preciso y poderoso. Si bien su Aki no ha alcanzado el nivel de almirante, lo equilibra con su fruta del diablo de Hilo Hilo, que sí lo ha alcanzado. Aún así, Doflamingo se sentía impotente ante Blaise, quien estaba completamente fuera de su alcance. Podía percibir que este último estaba jugando con él. Esto lo irritaba aún más. ¿Cómo no iba a estarlo? Justo cuando Blaise se preparaba para atacar de nuevo, alguien le agarró las piernas. Era el señor Pink, que se le había acercado sigilosamente con su fruta nadadora. Antes de que pudiera destrozarle la cara al último, el suelo que pisaba comenzó a ondular y vibrar, haciéndole perder el equilibrio. Sabía que era el poder de Diamante. Todos los piratas Don Quijote conscientes lo atacaron. Gladius le disparó varias balas infladas mientras Giolla le lanzaba nubes de pensamiento con su fruta del diablo. También sintió que Lao Ge se acercaba por detrás. «Qué aburrido», murmuró Blaise, y respiró hondo. ¡Boom! Desde su centro, se produjo una enorme explosión que, a su vez, generó una ola de calor intenso en todas direcciones, incendiando todo a su paso. Doflamingo frunció el ceño y saltó hacia atrás, esquivando la ola de calor de Blaise. Los demás no tuvieron suerte, pues sufrieron el impacto directo del ataque. Solo el mayor Pink salió ileso, gracias a la habilidad de su fruta del diablo que le permitía sumergirse en el suelo. Capítulo 119. El poder de la fruta del diablo despertada. Ignorando lo que le sucedió a los demás piratas de Don Quijote, Blaise atacó a Doflamingo. Si hubiera querido, podría haberlo derrotado de un solo golpe, pero qué gracia tendría eso. Primero, solo quiere disfrutar de la batalla, y segundo, quiere ver cómo este último revela las habilidades de despertar de su fruta del diablo. Calentamiento excesivo. De repente, Doflamingo lanzó desde la palma de su mano una gruesa cuerda hecha de cordones condensados y lo azotó. El látigo brillaba con un intenso color naranja y desprendía un calor inmenso. Está jugando con fuego delante de mí. ¿Es tonto? Blaise agarró el látigo con la mano izquierda sin esfuerzo y tiró de él. Inesperadamente, Doflamingo fue arrastrado por el látigo antes de que pudiera soltarlo. Retirando la mano derecha, Blaise los cubrió con Aki y lanzó un puñetazo cuando Doflamingo se acercaba. El golpe impactó de lleno en la cara de este último. Aunque Doflamingo reaccionó rápidamente y recubrió el punto de contacto con Aki, aún así fue aplastado. Su figura salió disparada y se estrelló contra la ciudad cercana, destruyendo todos los edificios. Afortunadamente, los residentes fueron evacuados por Gion y otros, de lo contrario se habrían visto implicados en la colisión. Escupiendo sangre por la boca, Doflamingo se puso de pie. Parecía golpeado, con cristales medio rotos y sangre en la comisura de los labios. Todo lo que había sucedido desde su infancia hasta ahora pasó ante sus ojos. Justo cuando llegó a la etapa final, un marine apareció de la nada para detenerlo. Podía imaginar todo lo que había construido derrumbándose ante sus ojos. Doflamingo apretó el puño mientras las venas se le hinchaban en la frente. Nadie puede impedirme conseguir lo que quiero. Al alzar la cabeza, vio la figura de Blaise acercándose rápidamente. Doflamingo extendió rápidamente las manos y pronunció, cuerda de balas. De sus manos salían disparados manojos de cuerda a una velocidad vertiginosa, como si una ametralladora hubiera disparado. ¿En serio me atacas con ataques tan malos?, se burló Blaise, desviando sin esfuerzo las balas con su brazo derecho. Hilos de 5 colores. Doflamingo cambió rápidamente su ataque y 5 hilos de colores del arco iris salieron de su mano y atacaron a Blaise. Blaise volvió a esquivar el ataque y lanzó una patada a gran velocidad, mientras que Doflamingo respondió con su técnica favorita, atleta. A diferencia de antes, Doflamingo infundió una inmensa cantidad de Aki en el ataque, que se desbordó. Estallido. Sus ataques chocaron, la fuerza de cada patada se impuso a la del otro, luchando por la victoria. Al final, el ataque se desencadenó en una potente onda expansiva que se dispersó en todas direcciones.
Tras la colisión, Doflamingo se distanció de Blaise saltando hacia atrás y lo miró, respirando con calma. El gran esfuerzo que supuso la patada agotó sus reservas de Aki. Vamos, Doflamingo, ¿eso es todo lo que tienes? Si es así, estoy decepcionado. Blaise negó con la cabeza. Doflamingo sabía que si seguía así, podrían derrotarlo en pocos minutos. Habiendo llegado a ese punto, sabía que no tenía más remedio que revelarlo. Siempre blanco. Agachándose hasta el suelo, tocó la tierra con las manos, transformando todo a su alrededor en incontables cuerdas. El poder del despertar de la fruta del diablo. Increíble. Murmuró Blaise, contemplando el mar de cuerdas que tenía delante. Doflamingo condensó entonces la gran cantidad de hilo Everwhite en innumerables puntas afiladas imbuidas de Aki de armamento que brillaban con un color púrpura oscuro. Sin perder tiempo, lanzó las puntas hacia Blaise en forma de alas desplegadas. Animado, Blaise activó su Aki de observación y se enfrentó al ataque que se aproximaba. Casi 1000 hilos imbuidos de Aki lo bombardearon desde todos los lados. Al darse cuenta de que no podía esquivar todos los ataques, cubrió todo su cuerpo con Aki y lo enfrentó de frente. Los incesantes ataques lo hicieron retroceder lentamente. Si quisiera, podría esquivar fácilmente los ataques o usar el poder de su fruta del diablo para convertirlos en cenizas. Pero quiere sentirlo, el poder de la fruta del diablo despierta. Al concentrarse por un instante, permitió que el Aki recorriera todo su cuerpo y explotara, formando un escudo invisible que bloqueó la mayoría de los ataques de Doflamingo. Aún así, algunos de los afilados hilos perforaron la capa de Aki y rozaron su cuerpo. Blaise tuvo que admitir que el poder despertado era simplemente increíble. Al mismo tiempo, también percibió que Doflamingo había ejercido una enorme cantidad de Aki sobre esas cuerdas. Eso es comprensible, ya que su atributo Aki está solo en la etapa inicial de 50, mientras que la habilidad despertada de la Akuma no Mi de Doflamingo debería ser igual a eso. En términos generales, la fuerza de Doflamingo debería estar al nivel intermedio de un comandante de un Yonko. Si Lav no hubiera herido a Doflamingo, duda que Laffy lo hubiera derrotado usando solo su Gear 4. Bueno, es hora de terminar con esto. Si lo alargamos más, me aburriré, reflexionó Blaise, ya que había experimentado el poder de la fruta del diablo despertada. Tras reflexionar un poco más, Blaise apretó el puño al ver que la temperatura ambiente comenzaba a subir. Las incontables cuerdas creadas por Everwhite mostraban signos de desintegración y fusión. Doflamingo frunció el ceño y rápidamente cubrió las cuerdas que lo rodeaban con Aki, invocando 16 haces de cuerdas gruesas, afiladas e imbuidas de Aki. Si Blaise no se equivoca, se trata del último movimiento de Doflamingo, el hilo divino, que finalmente utilizó contra Laffy. Llamas doradas centelleaban y giraban a su alrededor. Con un pensamiento, las llamas se concentraron en su mano. Blaise entonces canalizó una enorme cantidad de Aki hacia las llamas y asestó un puñetazo. Estallido. El espacio mismo tembló cuando la columna de llamas doradas estalló desde su puño y se precipitó hacia adelante. Mientras tanto, Doflamingo lanzó los 16 hilos divinos que había formado contra Blaise. Sus fuerzas chocaron en el aire, congelando el tiempo mismo. Todo lo demás se calma por un segundo antes de estallar en una tremenda onda expansiva cuando las nubes se parten, lanzando auténticos relámpagos púrpuras en todas direcciones. No transcurrió ni una fracción de segundo, pero el puño dorado de Blaise se rompió y derritió el hilo de Doflamingo como si nada, arrojándolo al suelo. Capítulo 120. El fin de los piratas de Don Quijote. Desde la distancia, el rey Rico y sus confidentes percibieron la intensidad de la batalla debido a las poderosas ondas expansivas que los habían atravesado anteriormente. No saben qué está pasando, pero si sucede, afectará a los residentes que actualmente viven en la isla. ¿Qué está pasando ahí? Me temo que ni siquiera Dressrosa podría resistir este nivel de batalla por mucho más tiempo. Ya te dije que si Blaise-san no tiene cuidado, toda la isla será destruida, dijo Regis encogiéndose de hombros con una leve sonrisa en los labios. Gion negó con la cabeza. Podía percibir que la fuerza de Blaise posiblemente había alcanzado el nivel de los almirantes. El tipo de fuerza que ella anhelaba lograr. En cuanto a Rocinante, miraba a lo lejos con expresión compleja. Doflamingo es su hermano, pero su corazón está del lado del mal. No hay vuelta atrás. Al caer la noche, una brisa fría recorrió Dressrosa. La batalla terminó en media hora. Doflamingo yacía casi muerto en el fondo del pozo, con sangre brotando de sus orificios. El puñetazo lo había aplastado por completo mientras el intenso calor de las llamas le quemaba las entrañas. Si no hubiera sido por el Aki que protegía su cuerpo, el ataque lo habría vaporizado. Aunque estaba consciente, no podía mover ni un músculo. Sabía que no estaba muerto porque la otra parte no había planeado matarlo. A Blaise no le importaba Doflamingo, ya que estaba ocupado analizando la recompensa del sistema. Tan pronto como derrotó a Doflamingo, la notificación del sistema sonó en sus oídos. Piratas de Don Quijote derrotados. Recompensa, más 1.0 Constitución, más 1.0 Fruta del Diablo, más 1.0 Aki, más 1.0 punto de atributo libre. La recompensa por derrotar al demonio celestial es muy generosa. Blaise silbó y revisó el panel de estado. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, Marina. Constitución, 63.1. Fruta del Diablo, 53.5. Aki, 52.6. Puntos de atributo gratuitos, 7.0. Antes de esta pelea, Blaise había considerado aumentar su atributo de Fruta del Diablo a 60, pero ahora había cambiado de opinión. No podía decidirse entre el atributo Aki y la Fruta del Diablo. Es cierto que las habilidades de sus frutas del diablo son increíblemente poderosas, pero al mismo tiempo, el Aki es igualmente importante. A diferencia de las frutas del diablo, el Aki es poder en sí mismo. Actualmente, aunque quisiera, no puede aumentar su atributo Aki a 60, ya que perdería otros 0,4 minutos puntos. Como Blaise tampoco tenía prisa por mejorar su fuerza de inmediato, pensó que decidiría más tarde y lo dejaría en un segundo plano.
Llamó a Gion y fue a ver cómo estaba Doflamingo. Este último estaba consciente, pero no podía mover los labios. Se marchó con una simple frase: hablaremos luego. Blaise fue entonces a ver cómo estaban los demás piratas de Don Quijote. A excepción del Mayor Pink, la mayoría estaban inconscientes o gravemente heridos. En cuanto al Mayor Pink, no pudo resistir la tentación de aprovechar la oportunidad, pues así es él. En 5 minutos llegaron Gion, Regis, Rocinante y otros marines, acompañados por el rey Riku y sus guardias. Al ver la ciudad destruida, el profundo cráter y la tierra arrasada, respiraron hondo. Se preguntaron, ¿qué clase de batalla tuvo lugar aquí? Mirando a Regis, Blaise ordenó: Regis, espósalos con piedra marina. Excepto 2 personas, todos son usuarios de frutas del diablo, y además, ten cuidado. Sí, respondió Regis, marchándose con Rocinante y otros soldados de la marina. ¿Por qué me trajiste contigo? Eras el único que podía acabar con todos ellos, replicó Gion en tono burlón. Blaise sonrió y dijo: notifiquen al cuartel general que hemos capturado a los piratas Don Quijote y díganles que envíen un buque de guerra. De acuerdo. En ese momento, el rey Riku, Viola y otros se acercaron para darle las gracias. Gracias, joven infante de marina. Estamos profundamente agradecidos por lo que hiciste. Y no hay problema. Es mi deber. Solo entonces Blaise se percató de unas pequeñas criaturas, lo suficientemente grandes como para caber en la palma de su mano, que rodeaban al rey Riku. Vio algunos rostros conocidos entre ellas. A continuación, el rey Riku les ofreció un banquete. Por supuesto, Blaise no se negó, pues se moría de hambre. Durante la fiesta también conoció a Kiros, Scarlet y la pequeña Rebecca. Tras una hora, Blaise y Gion se despidieron del rey Riku y llegaron a la zona del puerto donde Regis y Rocinante mantenían a los piratas Don Quijote encerrados en una casa con piedras marinas. Lo primero que notó fue la expresión abatida de Rocinante. Se acercó y le preguntó: ¿qué pasó, Rocinante? ¿Hablamos con tu hermano? Sí. Dándole una palmada en el hombro, Blaise dijo: no es culpa tuya que Doflamingo sea así. A diferencia de ti, él se considera noble, alguien superior a todos los demás. No importa lo que hagas, no puedes cambiar eso. Sabía que por eso me había alistado en la marina, y decidí acabar con él yo mismo. Rocinante encendió un cigarrillo y respiró hondo. Ahora no me arrepiento de nada. Bien. Blaise entró entonces para charlar con el mismísimo Doflamingo. Doflamingo estaba encerrado en una habitación aparte con muchas cadenas y grilletes hechos de piedra marina. Aún estaba consciente, a pesar de todas las heridas. Blaise sabía que no moriría a causa de la gravedad de sus lesiones. Jadeo, tos. Eres un hombre extraño, ¿verdad? No entiendo por qué un hombre de tu calibre se unió a los marines. Tu fuerza de voluntad demuestra que eres una persona ambiciosa. Blaise elogió mentalmente a Doflamingo por su extraordinaria percepción. Sea cual sea tu ambición, el gobierno mundial no la permitirá. En cuanto tu poder e influencia alcancen cierto nivel, irán tras de ti. Creo que el futuro va a ser interesante. No vine aquí para escuchar tu discurso. Sabía que tarde o temprano te irías, pero recuerda, si vuelves a tocar Dressrosa, te cortaré la cabeza. La próxima vez no tendré piedad. Dicho esto, Blaise salió de la habitación. Hay una razón por la que dejó a Doflamingo con vida. Quiere ver cómo sus acciones afectarán el futuro, para bien o para mal. Quizás Laffy lo derrote una vez más, ya veremos. Una hora después, llegaron 2 buques de guerra de la Armada para transportar a Doflamingo. El vicealmirante Zuru escoltó personalmente al demonio celestial hasta Impel Down. En cuanto a lo que pase de ahora en adelante, a Blaise no le importa, ya cumplió con su deber. Fin del video.